Iniciaré la administración. Padre amado, seas tú quien hable por medio de tu bendito Bajacode, sino que no sea el hombre. Toda Gabá Yahshua Hamashiach, Omen, Beomen. Siéntense allá en casita, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bendito es el Abacados. Y vuelvo a repetir, Yid Kadashinha quiere decir santificado es tu nombre, lo que decimos en el Padre Nuestro, en el Avinu. Entonces yo no puedo pasar de una manera irreverente porque está el nombre que es sobre todo nombre. Yid Kadashinha. Muy exaltado es su nombre. Eso es lo que decimos en el Avinu, en el Padre Nuestro. Bueno, quiero comentar antes de dar la cita de protección que todos estos libros están a tu disposición y son gratis. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. ¿Cómo saber si es uno salvo? Muy importante. Aquí vienen todas las citas que marca la Biblia. El libro de liberación, todo con cita bíblica. También está el libro de pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Solicítalos por medio de WhatsApp. Este libro es ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Y aquí explico el nombre del Mesías. No es Yeshua, es Yahshua. Y lo explico con escritura hebrea. Véanlo, es muy importante. Es el primer tema de este hermoso libro. Digo hermoso porque todo está sacado de la Biblia. Y luego este libro está en español y también en inglés. Es el libro que llamamos aquí de la Keilah, digamos, pero aquí enseño todo gracias al Eterno, ¿verdad? Todo lo que es la Torah, todo, qué es Torah, qué es Shabbat, qué son los pactos, etcétera, etcétera. Ahora, permítanme comentarles que este libro tiene muchos años que lo hice. Y aquí explico, por ejemplo, en la página, al menos en este libro, en la página 69, el gran rescate, lo que tú conociste como Natsal, bueno, como arrebatamiento, pero aquí lo explico hebreamente, como lo vamos a hacer el día de hoy, más otras cosas. Y también hay un artículo muy importante, ¿quiénes escaparán de la ira? Aquí está, miren. Todo eso tiene años que se hizo acá en la congregación, desde el 2006. Entonces, aquí está explicada muchas cosas importantes, amados Sahim, para que ustedes pidan sus libros y los tengan. Y el de inglés, lógico, lo compartas con personas que hablen inglés. Y todo el material es gratuito. También hablando de los videos, este video, vas a ver cómo te va a gustar, van a quedar aclaradas varias cosas. Y yo no monetizo los videos de YouTube. Es decir, no hago negocio con YouTube, por medio de YouTube, no, entonces no monetizo los videos. Entonces cuando yo digo compartan este video, no es para llenarme de billetes, no, es para que más almas conozcan la verdad. Y decía yo hace un momentito, desde la página gozoypaz.mx, puedes descargar los videos, los libros, los audios en varios idiomas y muchos otros temas más. Bueno, vamos a ver el Salmo 91, amados Sahim, es muy importante, abran su Tanaj en el Salmo 91. Vamos a ver la cita de protección. Las citas de protección las estoy dando antes de cada tema, como ya te diste cuenta, y eso es con la finalidad de que tú las coloques en una cartulina, con los colores que quieras, que te agraden, una cosa bonita para el Eterno. Y bueno, cada vez en tu dormitorio lo coloques, cada vez que te despiertes veas una cita de la Biblia y te motives. O cada vez que te vayas a dormir veas una cita diferente de la Biblia, del Tanaj, y te motives. No hay como estar todo el tiempo llenos de la bendita Torah del Todopoderoso. Salmo 91, voy a leer desde el verso 11 en adelante. 11 y 12. Salmo 91, puedes poner el verso 11 y 12. Dice así, pues a sus ángeles, sus malachim, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa va a ser la cita, es el verso 11 y 12 del día de hoy. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No dice alguna vez, otra vez no, pero tienes que estar siempre, tú y yo, tenemos que estar en Yahshua HaMashiach. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya. Ahora vamos a leer todo el Salmo, y este Salmo va a ser el Salmo del día de hoy, y tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Yahshua dice, está en varios de los evangelios, como tú los conociste. En hebreo se dice Besorá, que quiere decir el llamado arrepentimiento de salvación, o sea, las nuevas buenas de salvación. Entonces Yahshua dice, Jerusalén, Jerusalén, Yarushalayim, Yarushalayim, que quise cobijarte como la gallina protege a sus polluelos. ¿Cómo? Con las alas de su talit. Esto es su talit. Y de eso habla el Salmo 91. Y con el tema que vamos a ver el día de hoy, como ladrón en la noche, este salmo queda perfecto. Todos son perfectos, pues, pero me refiero al tema. Salmo 91, el que habita al talit, o sea, al abrigo, pero el abrigo no de abrigo de vestir, sino a la protección. El que habita al talit del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, aleluya, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es lo que tenemos que pronunciar todos los días. Miren cómo está poniendo las cosas con esta pandemia, ¿no? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Todopoderoso por tu habitación. Es decir, estar en Él, dentro de Él. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Los versos que leímos hoy. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guardan en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Su nombre es Yahweh, Yahshua. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le exaltaré. Porque al que se humilla, Elohim lo exalta. Eso dice él. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Es un salmo precioso y está explicado en el canal de YouTube Shalom 132. En el canal de YouTube Shalom 132 está explicado este salmo, este hermoso salmo. Búsquenlo, los nuevecitos, todos. Vean ese salmo. Tiene un contexto muy, muy grande. Bueno. Voy a dar una introducción de como ladrón en la noche. Ahora, lo primero que quiero comentarles, amados hermanos, hermanas, no sé por qué a muchos, no me estoy refiriendo a ti, o si me estoy refiriendo a ti, bueno, entonces toma para bien, pero no sé por qué a muchos les da miedo cuando se pronuncia esta frase, como ladrón en la noche. Este tema, más que de susto, es de alegría, sinjá, y de gozo, aná, ver el rostro de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua Mashiach. O sea, no sé por qué a muchos que se dicen mesiánicos ya les da miedo cuando se pronuncia como ladrón en la noche. A mí, en lo personal, no me causa ningún susto ni miedo. Al contrario, es cuando voy a ver a mi Señor, mi Salvador, el Todopoderoso, mi Sanador, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Muchas veces de niño, o ya yo de jovencito, me refiero a mi persona, mi papá entraba a mi habitación, lógico, sin avisar, porque él era el papá, no tenía por qué tocar mi puerta, ¿verdad? Llegaba de repente y me decía, Javier, ¿qué estás haciendo? Y yo le decía, estoy estudiando con mi guitarra, o estoy estudiando, iba yo entonces en la secundaria o en la preparatoria, estoy estudiando. Entonces, eso era lo importante. Uno, mi papá llegó sin avisarme. O sea, de repente. Dos,
me preguntó qué estaba yo haciendo. Y yo le respondía cosas buenas. No porque yo me considero un santo desde niñito, nadie nació santo, todos tuvimos que arrepentirnos. Pero a lo que me refiero es que eso es como ladrón en la noche. Ahora te lo voy a explicar, por favor, tengan paciencia. Yo les sugeriría una cosa, no anoten tanto ahorita en el chat, mejor escuchen la administración y van a ser muy bendecidos todos, que para eso me preparé con mucha oración para ver este tema. Que sea el Ruach HaKodesh hablando otra vez mío y no yo. Entonces, esa es la situación. A ver, el problema es en que no se ha entendido para muchos la frase como ladrón en la noche. A ver, vamos a ir por puntos. Número 1, vendrá como ladrón en la noche para los impíos. Vendrá como ladrón en la noche para los impíos. Y tú vas a decir, bueno, Ro, entonces, ¿para qué puso el ejemplo de usted con su papá? Ahorita permítame avanzar porque apenas estamos empezando, no, ni empezando. Entonces, como número 1, vendrá como ladrón en la noche para los impíos. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia, no lo que diga yo. Vamos a ver 1 Tesalonicenses, por favor. Vamos para allá. Les pido a todos los que sepan ya mucha Biblia, tengamos compasión, amor, paciencia por los nuevecitos. Aleluya. Porque tú y yo estuvimos muy mal antes, no sabíamos nada de nada. Yo me incluyo, o sea, yo soy el primero que me pongo, no sabía yo nada. Entonces tengamos mucho amor por ellos. Por eso les pido que no escriban mucho nuevecitos, hermanos, mejor escuchen, ¿verdad? Entonces en 1 Tesalonicenses 5, voy a leer los versos clave y después voy a explicar todo el contexto. Porque vosotros, el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón vendrá así como ladrón en la noche. Aquí está la primera frase. Y hay otras frases, ahí tienes las referencias. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Subraya la palabra tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. A ver, vamos a entender esto. Vendrá como ladrón en la noche para los impíos. Y Pablo hace una referencia, ustedes velen para que no te sorprenda como ladrón. Ahora, punto número 2. Guardará a sus hijos, escuchen bien esto, hermanos, y gózate, por eso les digo, es un tema de alegría. Guardará a sus hijos sin avisar. Entonces, lo que me decía mi papá en aquel entonces era, ¿qué estás haciendo? Yo estoy haciendo esto y esto y esto. Ven, acompáñame, vamos a pasear. O voy a ir a ver a un cliente, él era contador público, lo acompañaba yo caminando, etc. Entonces, a ver, va a venir como ladrón en la noche para los impíos. 2, guardará a sus hijos sin avisar. ¿Y dónde está eso? Mateo 25, ¿se dan cuenta? Vamos a ver el contexto completo de todo ello, porque si no nos quedaríamos igual. Y no queremos eso, el Ruach HaKodesh no quiere eso. En Mateo 25 están las vírgenes prudentes y las insensatas. Y aquí está hablando de que hay almas sensatas, o sea, kadoshim, santas, y gente que no lo es. Pero aquí se está refiriendo que viene la boda. Viene la boda. Entonces vamos a ver con calma todo esto. Me va a llevar entre hoy y mañana a acabar el tema. Entonces les pido mucha paciencia. Entonces, como punto número 3, aclaración del punto número 1, o sea que vendrá como ladrón en la noche. El hecho de que el Eterno venga como ladrón en la noche para los impíos no excluye, o sea, no quiere decir que no vendrá por los suyos para guardarlos y así protegerlos. Va a venir también de repente. A ver, y eso está en Mateo 25, porque las novias, las muchachas no sabían, las mujercitas, las vírgenes no sabían cuándo iba a venir el novio. Ahora, hago un paréntesis muy grandote, no me voy a tardar mucho. Puse varios videos, son 24 videos de profundidades del reino de los cielos, y no todos se casan con Yahshua. Entonces, para que tú entiendas bien quién es la novia, quiénes son los acompañantes, por aquí dice las vírgenes que acompañan a la novia. O sea, ellas no se casan, ellas son acompañantes, ¿sí me doy a entender? Entonces, profundidades del reino de los cielos. A ver, entonces, el hecho de que el Eterno venga como ladrón en la noche por los impíos,
No quiere decir, o sea, no excluye eso que no venga para guardar a los suyos. Él viene para guardar a los suyos y eso hay muchas citas en la Biblia. Ahora, como número 4, si alguno de ustedes, y lo digo con todo amor y respeto, si alguno de ustedes no cree en la misericordia del Todopoderoso, este tema no es para ti. Pero número 5, si tú crees en la misericordia, en la compasión, Rahem en el terno, en hebreo, si tú crees en la compasión del Todopoderoso Yahweh, este tema es para ti. Pero si tú no crees en la misericordia del Todopoderoso, este tema no es para ti. Número 6, si eres del número 4, del punto número 4, o sea, si no crees en la misericordia del Todopoderoso, ya no leas los salmos. Porque todos los salmos, la mayoría, yo diría un 98% de los salmos, hablan de protección, de pedir protección al Eterno. Son de ayúdame, sálvame, socórreme, protégeme, líbrame de mis enemigos. Pues ¿quién es el primer enemigo? Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, si tú no crees en la misericordia del Todopoderoso, ya no leas los salmos, porque los salmos hablan de puro pedir protección, prácticamente todos. Ahora, hechas estas aclaraciones, vamos a Mateo 24. En Mateo 24, verso 42 y 43. Dice así, Mateo 24, 43 y 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón, ahí está la palabra ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora el verso 44. Por tanto, también vosotros estéis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, no es el tema, pero quiero decir esto. Cuando está en el verso 40, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No es el arrebatamiento, no es el natsal en hebreo. Y luego dice el 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Atención, atención, atención lo que voy a decir. Esto ya está sucediendo ahorita. Esto ya está sucediendo ahorita. Muertes por cualquier cosa, secuestros, robos, etcétera, asaltos, el coronavirus, etcétera, etcétera, lo que tú te imagines. Eso ya empezó a pasar ahora, estos dos versos. Y no es el arrebato, porque si no, entonces la mitad de la humanidad sería aceptar que fuera salva y la otra mitad no salva, y eso no es así, según Apocalipsis. Bueno, ya leímos esto. Ahora, recordemos 1 Tesalonicenses 5:2, que el Eterno va a venir como ladrón para los impíos. Ahora, hay un momento repentino, o sea que sucede así, rápido, de repente, en Juan 14, por ejemplo, vamos para allá, en Juan 14, les pido mucha paciencia. En Juan 14, en el verso 3 y el verso 4, dice así, los espero unos segundos porque vamos a leer todas las citas, es muy importante. Juan 14, verso 3 y 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dice, el 3. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, en algunas versiones, el verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras dice muchas habitaciones, pero lo correcto es moradas. Entonces subrayen la palabra moradas o morada, como quiera, en este caso plural. Ay, si así no fuera, yo los hubiera dicho, hoy voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, este tema es un tema de esperanza, de alegría, de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a la cita de 1 Corintios. Ustedes ya saben muchos esa cita de memoria. En 1 Corintios, en el capítulo 15, todos vamos a aprender hoy, todos vamos a aprender cosas nuevas hoy y mañana. 1 Corintios 15, verso 51. Explico esto antes. Búsquenlo, 1 Corintios 15, 51. Explico. La resurrección de los muertos está en el antiguo pacto. Tú le conociste como Antiguo Testamento.
El rescate de los vivos no está en el Antiguo Pacto, solamente en el Nuevo Testamento, como tú lo conociste, en el Nuevo Pacto, en el Brit Hadashah. Entonces, por eso dice Pablo, Rav Shaul, os digo un misterio, o sea, una cosa que no había sido revelada. Entonces, 1 Corintios 15, 51 dice, aquí os digo un misterio, no había sido revelado. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Esa es la duda que hay en muchos y ahora va a ser aclarado según la Biblia hebrea. A la final trompeta, porque no hay Biblia que no sea hebrea. O sea, el problema es que las religiones han tomado de aquí, han tomado de allá y han hecho una mezcolanza. Entonces nos vamos a basar a la hebrea. A la final trompeta, shofar, dice, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahorita voy a explicar eso. Entonces era un misterio, no había sido revelado. Ahora vamos a la carta, por favor, a los Efesios. Vamos a los Efesios en el capítulo 5 y en el verso 27. Y lo que quiere el Eterno es una Keilah, no iglesia, porque iglesia es eclesia, de eclesia quiere decir asamblea. Asamblea de telefonistas puede ser, o asamblea de trabajadores de la luz, etc. Pero Keilah se entiende claramente en el hebreo una congregación de santos, o sea, de gente que estudia la Biblia, que guarda los mandamientos del Todopoderoso Yahshua. Entonces, ni siquiera sinagoga. Sinagoga es griego, o sea, no tiene nada que ver con eso. En Efesios 5, verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una Keilah esplendorosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese kadosh, santa y sin mancha. Esa es la Keilah que el Eterno quiere. Ahora, vamos a Mateo otra vez, por favor, amados Sajín, en Mateo 24 y el verso 44. Entonces, a ver, si esta botella yo hubiera tomado de agua hasta la mitad y yo le preguntara a algunos de ustedes, ¿qué opinas de la botella? ¿Está cómo? ¿Está medio llena? O otros dirían, está medio vacía. Bueno, es que el como ladrón en la noche se ha entendido solamente en una dirección, pero aquí la cuestión es esta. Como ladrón quiere decir que viene de repente. Ya vimos que viene de repente para los impíos, pero también viene de repente para los que estén velando. No sé si me di a entender. Bueno, Mateo 24, verso 44 dice, por tanto también vosotros estéis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, muchos dicen, la Keilah, que es la novia, debe ser purificada. Pero una pregunta, ¿y entonces la sangre de Yahshua HaMashiach dónde queda? Otra pregunta, ¿su sacrificio de Yahshua HaMashiach dónde queda? Ahora, si fuese exactamente al final de los tiempos de 3 años y medio que va a reinar la bestia, Yahshua HaMashiach reprenda, o sea, si fuese exactamente al final de los tiempos de 3 años y medio de que la bestia se manifieste, ¿dónde estaría el que velemos? No sé si me estoy dando a entender. ¿Dónde quedaría el que velemos? El que estemos preparados, como dice Mateo 25. Porque una vez que suba la bestia y que ya se manifieste como el hijo de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, hay que encontrar 3 años y medio y entonces diríamos ya viene el Mesías, Yahshua. Es en esa fecha, sin duda, claro. Pero aquí la cuestión es esa, a ver, si fuera exactamente al final de los 3 años y medio del reinado de la bestia, ¿dónde estaría el velar? ¿Dónde estarían las promesas de Mateo 25? ¿Dónde quedaría la parábola de las vírgenes de Mateo 25? Ahora, Yahshua HaMashiach quiere que velemos y estemos despiertos. Velemos y estemos despiertos. Vamos a Marcos, en Marcos 13, verso 33. Van a quedar aclaradas todas las dudas. Esténse tranquilos porque vamos a basarnos a la Biblia nada más. No a otro libro, lo que se haya inventado, etcétera, etcétera. Entonces, Marcos 13, 33 dice, mirad, velad y orad
porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces anoten también esa cita. Ahora, en Apocalipsis 3:3, esta cita ha sido muy utilizada, pero déjenme ir avanzando para irles aclarando varias cosas. En Apocalipsis 3:3 dice así, yo los espero un momentito, unos segundos. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es importantísimo. Ahora, el Salmo 27, verso 5, que es el antiguo pacto, ese salmo es un salmo que nosotros leemos durante 40 días antes de Yom Kippur. Hoy es día 24 de julio 2020 gregoriano, y el próximo Rosh Hodesh va a ser del día 19 al 20 de agosto. Anótenlo mejor de una vez, 19 al 20 de agosto. Y es ahí cuando empezamos a leer el Salmo 27 por 40 días. Porque fueron los 40 días en que Moisés subió para pedirle perdón al Eterno por el becerro de oro. Y Moisés bajó en el día del perdón, en Yom Kippur, Yom HaKippurim, el día que se perdona, se cancela la deuda. Sí, entonces nosotros vamos a empezar del día del 19, vamos a reunirnos aquí en Rosh Hodesh, primeramente Yahweh, y el día va de tarde a tarde, entonces 19 a 20 de agosto, y entonces inician los 40 días para leer el Salmo 27. Ahora vamos a ver qué dice el Salmo 27, y entonces vamos a ver que ahí compagina muy bien con Juan 14. Vamos al Salmo 27, verso 5. Atención, vamos a aprender cosas nuevas. Vamos a ver el Salmo 27. Un segundo. Dice así, y vamos a ver el verso 5. O sea, este es un salmo de ayúdame, socórreme, etcétera. Es un salmo de David. Dice así, verso 5. Porque Él me esconderá en su Mishkan. Está traducido como tabernáculo en las Biblias, pero es Mishkan. En el día del mal me ocultará, subrayen ocultará, en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Por eso empezamos a clamar, a gemir, porque vendrá el día del perdón. Y el día del perdón no es como Pesaj. Pesaj es Pascua, Pesaj, que es lo correcto, es individual. Yom Kippur es pedirle perdón como pueblo, como congregación, como pueblo de Israel más bien. Entonces, este salmo precioso lo vamos a empezar a leer del salmo, el día 19 al 20 de agosto. Ahora, hay otros dos como ladrón. Es Apocalipsis 16:15, nos vamos para allá, lo voy a ministrar en un momento, y si no mañana. Y segunda de Pedro, segunda de Kefas 3, verso 10 y 14. Eso lo voy a ministrar también. Hay también ahí dice como ladrón, pero vamos a ir por partes para poderle entender mejor, por amor a los nuevecitos. De hecho, en segunda de Pedro 3 se habla, y en Apocalipsis 16, verso 15 se habla, para dar su paga a los no arrepentidos de Israel y de las naciones paganas. Pero eso lo vamos a dejar pendiente. Pero sí se los voy a ministrar con mucho gusto. Lucas, vamos a Lucas, por favor. Lucas 12, vamos a buscar Lucas 12, el verso 39. Y dice aquí nuestro Adón Yahshua menciona una cita que ya leímos en Mateo. Lucas 12, verso 39 dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Entonces a los impíos les va a caer como ladrón en la noche, porque están ciegos, están en tinieblas, andan borrachos. Eso vamos a leerlo. Pero a los que guardamos la Torah no, pero sí vendrá de repente. No sé si me debe entender. Eso está claro en la Biblia. Vamos a ver varias citas más. Ahora, vamos a ver Mateo 24, 14. Dice aquí Mateo 24, 14. Los espero unos segundos. Dice así:
Y será predicado, o sea, anunciado esta Besorá, este evangelio del reino de todo, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta cita se está cumpliendo hoy, o sea, en estos días, en estos precisos días se está cumpliendo, hermanos. Porque a través de internet, bendito Yahweh, podemos llegar a todo el mundo. Ahora, el libro de Joel, no vamos para allá, ya está explicado en recta final 10, sobre las langostas y demás, se está cumpliendo hoy, no nada más por las langostas, sino también por las promesas del Ruach HaKodesh, el derramamiento del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, así tú le conociste, de lo cual habló en Hechos 2, Pedro. Entonces ya se están cumpliendo, Mateo 24:14, y el libro de Joel ya está cumpliendo ahora. Ya hablamos en las rectas finales anteriores sobre los Shemitot, los años sabáticos, ¿se acuerdan? Ya hablé sobre la parábola de la higuera. Ya hablé sobre la señal de la mujer. Ya hablé que ésta dio a luz. Ahora vamos a Isaías 25, por favor, y vamos a entender claramente. Por favor, tengan paciencia, no voy ni empezando. Isaías 25, perdón. Isaías 25 en el verso 9. Dice así: bendito es el Abacados. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Elohim, le hemos esperado y nos salvará. Ese es Yahweh, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Tremendo, ¿verdad? Por eso, a ver, en un canto, Toda Rabadón, dice, te agradezco por tu salvación. Y no está diciendo ahí, mi hija, te agradecemos porque te salvaste tú mismo. No, porque eso quiere decir Yahshua. Por eso es importante que vean el nombre de Yahshua, del Mesías. O Yeshua. No, tampoco puede ser Yeshua, sino Yahshua, Él salva. Entonces, en el canto está bien dicho, en su salvación. Nada más que nosotros, cuando decimos Baruch atah, no estamos diciendo bendito es usted. No. En hebreo no hay el usted, es como en el inglés. Se le dice bendito tú, Padre eterno. Se le habla de tú porque hay cercanía. En los idiomas es así. Si se habla de tú, como hay más comunicación, digamos. Entonces, a ver, en tu salvación, o sea, Él nos salva, pues. En los días de Noaj, unos fueron guardados y otros destruidos totalmente por el diluvio que mandó el Eterno. En los días de Lot fue guardado y los demás fueron destruidos por el Eterno. En Egipto, las plagas no tocaron la tierra de Gosén, no tocaron a los hijos de Israel. Daniel y sus compañeros entraron al fuego, pero no los quemó, o sea, ni siquiera los tocó el fuego, porque se veía otro varón, y ese es Yahshua. Bendito sea su nombre. Ahora, entrando más de lleno al tema, como ladrón en la noche, 1, hablaré con la Biblia nada más. 2, totalmente hebreo. 3, no creo en un arrebatamiento cristiano. No creo que en un arrebatamiento cristiano, y si tú eres cristiano, por favor no te sientas ofendido, escucha este tema, que guardando fiestas paganas y mencionando nombres paganos, de dioses paganos, guardado un día falso de adoración, la gente se vaya con el Eterno. Eso no puede ser posible. El Eterno quiere obediencia, y eso tú lo encuentras en Hebreos 5, verso 9, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a ir por partes. Entonces, a ver, en Juan 14, a propósito de esto, en Juan 14, vamos por amor a los nuevecitos, en Juan 14, verso 15, los espero. En Juan 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vamos a guardar los mandamientos del Eterno, no los que el hombre ha puesto. 2, Mateo 5:17, para poder entender todo el contexto de como ladrón en la noche, hay que ir primero a la base. Mateo 5:17. Dice así: Yahshua HaMashiach, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No penséis que he venido para abrogar, quitar la ley, la Torá o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, Torá, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, la Torá, el Eterno demanda que se guarden sus mandamientos, tanto para judíos como para no judíos. Repito, el Eterno manda que se cumpla su Torá, tanto para judíos como para no judíos. Porque en la iglesia cristiana te han enseñado que Israel es aparte, que la iglesia cristiana es aparte, que la iglesia se va y que Israel se queda para recibir más palos. Porque muchos dicen, dice en la Biblia la angustia de Jacob. Y muchos dicen, no dice la angustia de la iglesia cristiana. Pues lógico que no. Pero aquí la cuestión está en Números 15, vamos para allá. Números 15, es un tema muy polémico este también. Números 15, 16 dice, búsquenlo, les va a gustar mucho este. Dice, una misma ley, Torá, y un mismo decreto, mandamientos, tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Una sola ley. No dice una ley para los judíos y una ley para los cristianos. Eso no existe. Ahora, punto muy importante. El como ladrón en la noche es para los impíos. 2, vendrá de repente para los salvos. Eso está claramente en la Biblia. Vamos a ver muchas citas, vamos a aprender citas nuevas. Entonces, en el libro de Oseas, dice claramente que la boda es con Israel. La novia es Israel. Entonces, en Oseas 2:19, búsquenlo, los espero unos segundos. Oseas 2:19 dice: te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y compasión. Y antes está diciendo que antes le llamábamos de una manera, pero ahora en el verso 17 dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, o sea, nombres falsos, y nunca más se mencionarán sus nombres. Bendito es el abacados. Bueno, entonces, si tú dices, bueno, yo no soy judío, no soy israelita, no me consta que yo venga de alguna tribu de Israel. 1, vuelve a tus raíces rápido si es que eres israelita, para empezar. Lucas 15, el hijo pródigo. 2, si tú dices que no tienes ninguna gota de sangre judía, que no sabes, injértate, Romanos 11, y te vuelves uno con Israel. Pero generalmente la gente viene de la casa de Israel. Hay 2 casas, ese tema se los dejo de tarea para poder entender todo este contexto. 3, o punto que sigue. Yahshua HaMashiach es el Padre eterno. Desde ahí hay que empezar también, porque si no, si se cree que el Mesías es un ser humano, estaríamos perdidos, porque ninguna sangre humana puede pagar el pecado de todo el mundo. Ni siquiera de uno. Entonces Yahshua dice, Isaías en el capítulo 9, verso 6, busquen Isaías 9, verso 6, Él es el Padre eterno. Y en los libros que tú puedes pedir gratis, ahí yo explico, Yahshua es Elohim, con citas y citas y citas de la Biblia. Entonces dice ahí en Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, Abba Shel Netzcha, príncipe de paz. Ahí lo tienes. Ahora, Yahshua, muchos tratan de encajonar a Yahshua, que ha venido solamente 2 veces. Esto lo tomé del tema del Natsal. El tema del Natsal son más de 5 horas, son 5 videos. Ahí explico más a detalle, pero ahorita me voy a centrar como ladrón en la noche, en esa frase. Entonces, Yahshua ha venido muchas veces. Por ejemplo, vamos a ver Génesis 18, Bereshit, que quiere decir en el principio. Génesis 18, búsquenlo, amados. En Génesis 18 dice así: después le apareció Yahweh. No dice que un malaj. Él llegó con 2 malajim, 2 ángeles.
en el encnar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces, en pocas palabras, se le apareció a Abraham. O sea, Yahshua es el Señor de señores. No podemos encajonar al Todopoderoso, no hagamos eso, en primer lugar es imposible. Ahora, se presentó también, ya resucitado Yahshua, a Miriam de Magdala, no María Magdalena, sino Miriam de Magdala. Vamos a Juan, por favor, en el libro de Juan, y ahorita voy a entrar ya más profundidad, Juan 20. En Juan 20, entonces muchos dicen, no, nada más tiene que venir 2 veces. La primera que vino y hasta que venga. Así como dándole órdenes al patrón, al Todopoderoso. No puedes venir hasta que te toque de las 2 veces. Por favor, eso es ridículo. Miriam de Magdala, Juan 20, verso 17. Yahshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Abba. Si tú quieres entender esto, busca Juan en la Besorá, con B grande, Besorá, en el canal de YouTube Shalom 132. Y también los videos, Yahshua es Elohim. Hay un video que le titulé, ¿por qué si Yahshua es el Abba? ¿Por qué oraba? Todo eso está interesantísimo. Entonces a Miriam le dijo, no me toques. Y en el 27 le dijo a Tomás, tócame. Dice que subió al cielo y volvió a bajar. Me doy a entender que tenía que subir al cielo. Entonces, el verso 27 luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Ahora el verso 28, muchas Biblias lo han mal traducido. Recuerden que del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, como tú lo conociste, solamente está en griego. Mateo sí está en hebreo, pero en griego. Aún así, dice el original, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Adón mío y Elohim mío. Y muchas Biblias se lo han tratado de decretar, sobre todo los cabalistas, que son disque mesiánicos, pues no estoy hablando de nada en particular. Entonces a Miriam le dijo, no me toques, a Tomás le dijo, tócame. Ahora, en Lucas 24, vamos para allá, en Lucas 24, están los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? En Lucas 24, verso 13, y en adelante está aquí desde el Lucas 24, verso 13, dice aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, etcétera, etcétera. Entonces iban tristes, iban diciendo, pues pensamos que él era el Mesías y se les aparece el Mesías. Entonces, otra tercera vez que viene, o decía yo en el tema del Natsal, o se escondió detrás de un árbol para que nadie lo viera, pues no tenía necesidad de eso. Y si desaparecía, o sea, se hacía invisible a esta dimensión, pues es porque estaba en otra dimensión. ¿Y dónde mejor que en los cielos, verdad? En su trono. Ahora, vamos a ver entonces que Él es el Señor de señores. Él no necesita que alguien le diga, nada más puedes venir 2 veces. Ha habido muchas resurrecciones, ¿sabías eso? Ha habido ya muchas resurrecciones. Vamos a ver eso con calma. A ver, vamos al Salmo 27. Vamos a recordar el Salmo que vamos a empezar a leer el próximo 19 de agosto. Todavía falta un ratito, o sea, prácticamente un mes. Salmo 27, verso 5. Porque Él me esconderá en su Mishkan en el día del mal, me ocultará en el reservado de su morada. O sea, donde Él mora, de su morada, no dice de nuestra morada, de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ahora, yo les pedí que subrayan la palabra morada. Vamos a Juan 14, por favor. Juan 14, en el verso 2. En la casa de mi Abba, Juan 14, verso 2, en la casa de mi Abba, muchas moradas. Aleluya. Ay, si así no fuera yo os lo había dicho. Entonces, Salmo 27, 5, Juan 14, 1 al 3, prácticamente lo mismo. O sea, lo mismo más bien. Ahora, Yom Teruah. Yo estoy anunciando que ya viene la fiesta de Yom Teruah, que faltan 8 semanas. Estamos a 24 de julio de 2020 de gregoriano. Entonces, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas.
Entonces aquí vamos a ver que si no se estudia Torah, no se entiende nada, hermanos preciosos, nuevecitos, de lo que dijo Yahshua, de lo que dice Yahshua en el nuevo pacto. No se entiende nada. Por eso hay que primero estudiar Torah. Entonces vamos a Levítico 23 y ahí están las fiestas. Desde el Shabbat, etcétera, etcétera. Pero en especial en el verso 23, fíjense, Levítico 23, 23. Espera unos segundos, Levítico 23, 23, está la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Pero ahorita voy a explicar qué quiere decir Teruah. 23, 23 dice: y habló Yahweh a Moisés, Moshe, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, o sea, es un Shabbat, una conmemoración al son de shofarot. O sea, shofarot es shofar en plural, son de trompetas, dice en las Biblias, y una santa convocación, o sea, reunirse. Bueno, ahora por esta situación, el Eterno tiene un plan y eso vamos a hablar mucho después también. Entonces aquí está, en ese día, un día como esos, será que Yahshua rescate a los suyos. Será la resurrección de los muertos y será el rescate de los vivos. En un día como ese. No ocurrirá fuera de esa fecha. No ocurrirá fuera de esa fecha. Tiene que ser en esa fecha, porque en 1 Corintios 14:40 el Eterno es un Elohim de orden. Pero tú dirás: pero si usted acaba de decir que no podemos encajonar al Eterno. No, yo no estoy encajonando, Él es el Rey de Reyes. Pero es que Teruah, el toque, ahorita vamos a aprender eso. Ahora, en Números 10:10, en Números, el libro de los Números, adelantito 10:10, el Eterno dijo que se hicieran 2 trompetas de plata. Una para convocar al pueblo y otra para remover al pueblo. Entonces la primer trompeta era para convocar al pueblo y otra para removerlo. En este caso a los santos, sacarlos. Vean el Números 10:10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis los shofarot sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Yahweh vuestro Elohim. Entonces, Rosh Hodesh, vuestros meses, principio de mes. Rosh Hodesh, Rosh quiere decir inicio, Hodesh mes. Y Yom Teruah cae siempre, lógico, en un Rosh Hodesh. Ahora, vemos el verso 1 de Números 10. Yahweh habló a Moshe diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Para convocar a la congregación, la Keilah, y para moverla. Aleluya. La final trompeta. Ahora, la final trompeta de que habla Pablo, Rav Shaul, 1 Tesalonicenses, vamos para allá. En 1 Tesalonicenses 4, dice así, 1 Tesalonicenses, todo esto ya está explicado con más puntos y comas en el tema del Natsal, búsquenlo, son 5 horas. En 1 Tesalonicenses 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo, el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Entonces, primero son los muertos. Verso 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí aparece la palabra harpazo. Anótenlo, con J, harpazo. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón, con el Señor. Y el verso 18 lo explico claramente en el Natsal: por tanto, alentad los unos a los otros con estas palabras. Ahora, esta trompeta no es la del 7º ángel de Apocalipsis. Repito, esta trompeta, este shofar, no es el shofar, el cuerno de carnero que toca el ángel en Apocalipsis, no es la del 7º ángel, no es para nada. Ahora vamos a 1 Corintios, allá, por todo lo que vamos aprendiendo hasta ahorita. 1 Corintios 15, versos 51 al 54.
Voy a volver a repetir la lectura. 1 Corintios 15, 51, los espero al 54. Dice así: he aquí os digo un misterio. Entonces no había sido revelado, ya quedamos. Eso que solamente la resurrección de los muertos está en el antiguo pacto, pero no el rescate de los vivos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, pero no es la trompeta del ángel, del séptimo ángel, no. Porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Y luego Oseas 13:14, el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahorita lo vamos a leer también ahí. Entonces, esta no es la séptima trompeta del ángel. No va a ocurrir una fecha fuera de Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas. Ahora, en el Tanaj, en la Biblia, hay muchas citas de Yahshua sobre sus escogidos. Ven, sígueme. Ven, sígueme. Deja que entierre a mi padre. Me acabo de casar. Acabo de comprar una yunta de bueyes, unos terrenos, etc. Entonces, muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, lo importante es que seas escogido, hermano, hermana. Aleluya. Ahora, los dolores de parto ya iniciaron y se dio a luz, y eso está, vamos a ver en Mateo 24. Mateo 24, es que estamos pero felices porque ya se empezaron a cumplir las profecías de una manera más fuerte, más intensa y más rápida. Mateo 24, por eso les digo, no es un tema para estar llorando. Mateo 24, verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Guerras ahorita hay como nunca. Tú dirías, pero estoy aquí en México, no pasa nada. ¿Cómo? ¿No? Hay en Medio Oriente, etcétera, etcétera, en África, etcétera, etcétera. Ahora, ya iniciaron los dolores de parto. ¿Cuándo iniciaron esos dolores de parto? Porque la mujer dio a luz este 7 de abril 2020. Está la transmisión de la superluna del 7 de abril de este año 2020 gregoriano. Fue el 7 de abril y dio a luz. Aleluya. Ahora, la mujer da a luz, Apocalipsis 12, pero está dando a muchos hijos. Eso ya está explicado también en otro tema. Y por eso están naciendo muchas, miles de almas. Yo diría ya millones de almas. Y los dolores van a ir aumentando. Tú sabes que ahorita en el mundo hay pecado de todo tipo. La pandemia del COVID-19 presala de que salga la bestia. Yahshua Mashiach le reprenda. Ahora, una cosa es la boda y otra cosa es la cena del Cordero. La boda es en los Shamaim, en los cielos, y la cena en la tierra. Vean el tema del Natsal. En Génesis 18, vamos para allá, amados Sajín. En Génesis 18, en el verso 23, búsquenlo, esta cita es importantísima. Génesis 18, Bereshit, ¿qué quiere decir en el principio? 18, verso 23, vamos a buen tiempo. Dice así: se acercó a Abraham y dijo, ¿a quién se acercó? A Yahweh, Yahshua. ¿Destruirás también al justo con el impío? Y ya vemos que no fue así, que el Eterno sacó a Lot. Pero el pecado ahora está en todo el mundo, pero peor, está aumentado no a la 10ª potencia. Esto es una ya, perdónenme la expresión, ustedes merecen todo mi respeto, eso es una asquerosidad ya. Ahora, en 1 Corintios 15 dice, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, muchos hermanitos nuevos que no saben, piensan todavía que es igual en Apocalipsis 11, cuando los 2 testigos sean arrebatados. Pero es como querer encajonar todas las cosas en una sola y no se puede. El Eterno es Señor de señores, es el Señor de los tiempos y Él sabe lo que hace. Entonces, en Apocalipsis, por ejemplo, en 1 Corintios 15 leímos en un abrir y cerrar de ojos. Eso es rapidísimo, menos de un segundo, un cuarto de segundo, o tal vez menos. En Apocalipsis 11 vieron a los 2 testigos. Entonces no es rápido, es lento
para vergüenza de la bestia. Yahshua HaMashiach le reprenda. En Apocalipsis 1:7, vamos para allá. En Apocalipsis 1:7, no se desesperen los que piensan que no, pues es que no, el Eterno no viene, pero no, entonces, ¿dónde quedaría la esperanza? Ahorita permítame tantito avanzar. Dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Ahora, todo ojo le verá, quiere decir que va a ser lento y es para juicio. Aunque el Eterno dice que va a venir como el relámpago, pero para que todo ojo le vea, no puede el Eterno venir en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Exacto, porque ¿quién lo vería? Y si todo ojo le va a ver es porque va a haber internet. Por eso las naciones todavía lo van a ver. Bueno, la idea es esta, a ver, en 1 Corintios 15 rapidísimo, por así decirlo. En Apocalipsis 1:7 es lento, y viene para juicio el Eterno. En Apocalipsis 11 los dos testigos los ven cómo suben, porque es lento. Ahora, vamos al Salmo 31, verso 20. Salmo 31, vamos para allá. Entonces, como ladrón en la noche, para los impíos. De repente, o sea, para los salvos también. Pero ahí no es como ladrón. No sé si me doy a entender. Pero de todas maneras es rápido. Entonces, Salmo 31. En el Salmo 31, y vamos a buscar el verso 20, dice así, los espero. Y este verso es igual al Salmo 27, verso 5. Igual a Juan 14, verso 1 al 3. Vean qué bonito. Salmo 31, verso 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un mishkan a cubierto de contención de lenguas. Recuerda que el rey David fue profeta. Fue profeta, fue un gran músico, pero poeta. O sea, y fue el rey de Israel, lógico. Entonces aquí está diciendo, en lo secreto. Hay cosas secretas y ocultas que solamente le pertenecen al Eterno. Deuteronomio 29, verso 29. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un mishkan a cubierto de contención de lenguas. Y puedes ponerle ahí si gustas, igual Salmo 27, verso 5, igual Juan 14, verso 1 al 3. Porque la suma de tu palabra, dijo el rey David en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Ahora entendamos esto, amados hermanos. La primera trompeta, o sea, el primer shofar se recibió, fue cuando se recibió la Torah, Éxodo 19. Y dice ahí, en tu Biblia puede decir la bocina iba en aumento, pero no se refiere a una bocina, sino un shofar iba en aumento. Ese es el primer shofar. Segundo shofar, la final trompeta, vamos a poner, final trompeta es el shofar cuando Yahshua HaMashiach rescata a los suyos, a su novia, a Israel. Atención, atención, atención. Él no vino a crear religiones, Yahshua no vino a eso. Él vino a que sigamos su bendita Torah, sus mandamientos, que no le quitemos, que no le agreguemos. Y entonces, la final trompeta, y ahorita vamos a ver que Rav Shaul enseñaba esa trompeta, no enseñaba otra, es cuando Yahshua va a rescatar a su pueblo, será la resurrección de los muertos, la novia, Israel. Entonces, si tú dices, si eres Israel, vuelve a tus raíces. Lucas 15, el hijo pródigo, rápido, hermano, rápido, porque el tiempo ya es muy corto. Y si dices, bueno, pero no sé si soy israelita, pero yo amo al Eterno y siento un amor por Israel, injértate, Romanos 11, rápido. Ya vimos que en Números 15, 16, una sola Torah tendrá el natural y el extranjero. Entonces, primer trompeta, Éxodo 19. Final shofar, por así decirlo, para una referencia, Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Gran trompetazo, Yom Kippur. Porque en Yom Kippur el Eterno vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos.
Repito, hermanos preciosos, no es la séptima trompeta, o sea, no es la del séptimo ángel de Apocalipsis. Ahora, la Biblia, el Tanaj, nunca menciona como tal 7 años, solamente 3 años y medio. Vamos a ir al libro de Daniel. En el libro de Daniel 7, en el verso 25, Daniel 7, 25 dice, búsquenlo, los espero unos segundos. Dice así: y hablará palabras contra el Todopoderoso y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Ahora vamos a Apocalipsis 13, vamos para allá, en Apocalipsis 13, verso 14. 13, 14. Si no mal recuerdo, a ver, déjeme ver si estoy bien con tantas citas luego. Vamos a buscar Apocalipsis 12, 12, verso 6. 12, verso 6. Dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que allí la sustente por 1260 días, 3 años y medio exactos hebreos. Porque el año hebreo no tiene 365 días como el gregoriano solar. No, tiene 360 nada más, tiene 360. Entonces entendemos claramente que son 3 años y medio. Ahora, he ministrado en el tema del Natsal en Apocalipsis 20, verso 4. Atención, Apocalipsis 20, verso 4 y 5. Mucha atención. Y ahorita ya paso a darles citas nuevas. Apocalipsis 20, verso 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua 1000 años. Y esta es una, por así decirlo, una resurrección, lo que se llama primera resurrección. La segunda resurrección es el número 5. Pero los otros muertos, o sea, los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Eso es la primera resurrección, la que estamos hablando en el verso 4. Pero si tú ves aquí, Yohanan solamente menciona el grupo de decapitados. Aquí no hay vivos, si tú ves. No hay decapitados, entonces dice aquí que ese grupo es los que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni se dejaron marcar. Ahora, yo siempre lo he dicho desde el libro que hice en el 2006, una pregunta. ¿Y la Keilah como un todo? Otra pregunta. ¿Y la Keilah, o sea, los santos, los Kedoshim que murieron antes, que obedecieron todo, y todavía no salía la bestia, que obedecieron en todo y murieron antes, ¿dónde están? ¿Cuál es su lugar? Porque aquí no los vemos. Lógico, Natsal, Harpazo. Ahora, Yahshua HaMashiach tiene un plan para cada quien y para cada etapa, o en cada etapa, perdón. Pero el plan es universal del Eterno, es muy grande. Vamos a Isaías 26. Isaías 26, vamos para allá. Isaías 26, en el verso 19 y 20. Entonces aquí está hablando de la primera resurrección. Por eso yo decía que en el Antiguo Pacto, como tú lo conociste, Antiguo Testamento, solamente está la resurrección de los muertos, pero no está en todo el Antiguo Pacto, desde la Torá hasta Malaquías, no está, desde Génesis hasta Malaquías, no está el rescate de los vivos. Entonces dice Isaías 26, verso 9: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aleluya. Primera resurrección. Anda, pueblo mío, ahorita voy a ministrar. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Yahweh sale de su lugar. ¿De dónde? Del cielo, para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahora,
Oseas, vamos a Oseas 13. Vamos a Oseas, bendito es el abacados. Oseas 13, en el verso 14. 13 en el verso 14 es la cita que yo mencionamos de 1 Corintios 15, 55, ¿recuerdan? Oseas 13, 14 dice, los espero unos segundos. Perfecto. Oseas 14, verso 15, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aleluya. Entonces, a ver, vamos entendiendo. Podían ver, bueno, antes de que se me olvide, podían ver el video El Apocalipsis de Isaías. Está en el canal de YouTube Shalom 132, está basado en el capítulo 24 del libro de Isaías. Y ahí explico que Israel y los unidos a él, o sea, a Israel, serán guardados de los que de veras temen al Eterno. Ahora, mucha atención. Hay un shofar en Mateo 24, verso 31. Hay un shofar en Mateo 24, verso 31. Vamos a buscarlo. Dice así. Shofar de Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles, sus malachim, con gran voz de shofar, trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo al cielo hasta el otro. De los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, a ver, ese shofar anuncia el reino de Yahshua en la tierra, no anuncia el Natsal. Anuncia el reino de Yahshua en la tierra, no anuncia el rescate, el jarpazo. Tú lo conociste como arrebatamiento. Ahora, ¿por qué estoy dando esta administración? Miren, viene un engaño con el rayo azul. Y muchas veces las mismas religiones cristianas y demás, porque hay muchas denominaciones, están arreciando que ya viene el arrebato, etcétera, etcétera, pero pues los están engañando. Si ya de una administración que sacaron por ahí que no tiene nada que ver, ¿se acuerdan cuando hablé de los carros y demás? O sea, no hay por qué engañar al pueblo. No. La idea es que desgraciadamente se ha tergiversado todo esto. Ahora, el arrebatamiento como tal, cristiano, sí es un invento de un jesuita. Fíjense lo que estoy diciendo, eso tú lo puedes ver en el tema del Natsal. Yo estoy hablando de un rescate, de un Natsal hebreo, que no tiene que ver con ninguna religión, porque está en la Biblia. Profetizado en Salmo 27, verso 5. Ahora, repito, el shofar de Mateo 24, 31 anuncia el reino de Yahshua en la tierra, no el gran rescate. Ahora, vamos a Juan 17, verso 15. Juan 17, verso 15. Miren la oración de Yahshua y puedes buscar ese tema, está interesante, te va a gustar. ¿Por qué Yahshua haciendo Elohim oraba? Bueno, Juan 17, verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A ver, todos vamos a leerlo allá en casita, amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, si aquí en la tierra, dice en Santiago, Jacobo 5:16, no vamos para allá, Jacobo 5:16, Santiago 5:16 para que se entienda, si aquí en la tierra la oración del justo puede mucho, ¿cuánto más Yahshua HaMashiach? A ti te consta, a mí me consta, tú has orado y el Eterno por su inmensa compasión ha sanado a mucha gente, la ha libertado de demonios. Si la oración del justo puede mucho aquí en la tierra, ¿cuánto más el mismo Yahshua al declarar algo? Ahora vamos a Juan 8, atrasito en Juan 8, 12. Juan 8, verso 12, dice así. Juan 8, verso 12 dice así. Otra vez Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, subraya, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero subraya, no andará en tinieblas. Entonces Yahshua habla de luz. Entonces los que estamos en Yahshua estamos en luz. Y Apocalipsis habla de la gran tribulación y de la ira como tinieblas.
Y entonces en 2 de Corintios 6:14, dice Rav Shaul, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué tendríamos que estar en las tinieblas, hermanos? Aleluya. Ahora, vamos a ver Coeled, Eclesiastés, vamos para allá. En Coeled, bendito seas, Abacados, en el capítulo 8 y en el verso 5. Vamos allá, Coeled 8:5. Los espero, es Eclesiastés. Coeled quiere decir el que congrega, o sea, congregaba mucha gente, el rey Salomón, porque Coeled es como Keilah, ¿sí? Y el rey Salomón escribió también Proverbios. Entonces, Coeled, Eclesiastés 8:5 dice: el que guarda el mandamiento, ¿cuál? La Torá. No experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Entonces, los tiempos los estamos discerniendo. ¿Se acuerdan los eclipses? Y falta otro para el 30 de noviembre y el del 14 de diciembre, total de sol. Si este año está como está, el 2021 va a estar mucho peor, pero no para nosotros. Declaramos victoria en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, el que guarda el mandamiento, guarda Shabbat, porque ese es el mandamiento. Guardas las fiestas, guardas la santidad, porque ese es el mandamiento. Recuerden Hebreos 5:9. Porque Yahshua es autor de eterna salvación para todo aquel que le obedece. Ahora, esta cita ya la he venido ministrando porque ciertamente hay mucho miedo entre los nuevecitos y no quiero eso, no. El Eterno en primer lugar no quiere eso. No queremos eso. Entonces, en Lucas 21, vamos a ver Lucas 21, verso 34 al 36. Y ahorita va a quedar más aclarado. Ese como ladrón en la noche no te tiene que dar miedo. Viene como ladrón en la noche para los impíos. Ojo, atención, atención, atención. Pero viene de repente para los salvos. O sea, Él viene para los salvos nada más. Ahora la cuestión, ¿somos salvos? ¿Te das cuenta por qué tanta insistencia en los libros? ¿Cómo saber si somos salvos? Y ahora ya entendieron. Aleluya. Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Eso está también en Apocalipsis. 36. Velad pues en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar, subraya, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora muchos dicen, bueno, no nos saca del planeta, pero nos recoge. Miren, lo que yo siento que va a pasar, porque el Eterno está ya haciendo sus gavillas de trigo. Él ya está juntando sus gavillas de trigo. Va a recoger sus gavillas de trigo, pero hay un tiempo para cada quien. Ahora te tocó a ti escuchar este tema y hacer arrepentimiento antes de. ¿Antes de qué? De que se cierre la puerta. Entonces, a ver, estos versos de Lucas 21, verso 34 a 36, yo lo he dicho ya varias veces. Una pregunta: ¿orar por algo que de todas maneras nos va a pasar? O sea, la pregunta es: ¿orar por algo que de todas maneras nos va a acontecer? No es lógico. El primer atributo de Yahshua es el amor. Por eso dio su vida por nosotros. Pero Yahshua no tendrá por inocente al culpable. O sea, muchos que se escudan y dicen, no, pues yo no peco y pecas a escondidas, cuidado. Entonces, no, santidad total, hermanos. Números 14, volvemos a la Torá, es que es nuestra guía para los redimidos. La Torá no es para salvación, salva Yahshua HaMashiach. Pero porque somos salvos por su sangre preciosa, guardamos sus mandamientos. Juan 14, 15. ¿Cuáles son sus mandamientos? La Torá. Números 14, 18. ¿Ya lo tienen? Eso. Números 14, 18. Yahweh, tardo para la ira y grande en compasión, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahora,
volviendo a los versos que estábamos, en Lucas 21, 34, 36. Otra pregunta. Orar y guardar todos sus mandamientos y que de todas maneras nos acontezca algo malo, grave, estar en la tribulación, no es lógico. No es lógico. Yahshua es bueno. Yahshua es bueno. Yahshua es bueno. Ahora voy a dejar hasta aquí la administración y bueno, dejo pendiente la segunda parte para mañana. ¿Qué más? Yo quisiera seguirme aquí, pero aleluya. Mañana vamos a ver la segunda parte. A ver, pero ya nos va quedando claro, ¿verdad? Como ladrón en la noche. Va a venir, pero para los impíos. 1 Tesalonicenses 5:2. Pero Él vendrá de repente para llevarse a los suyos. Mateo 25. Aleluya. Entonces ahí no dice yo vendré como ladrón por ti. No, porque Él no es ladrón, Él no toma nada. Y vamos a ver qué diferencia hay entre esto y el otro, esto y eso. Te vas a gozar mañana a las 4 de la tarde. Y mañana a las 10 de la mañana hay la segunda parashá de Devarim, Bet Hanan. Mañana a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde la segunda parte de Como ladrón en la noche. Vuelvo a repetir, si tú no crees en la compasión del Eterno, si no crees que el Eterno tiene compasión, pues ya ni los salmos hay que leer. Pero sí hay que leerlos. Ahí dice, sálvame, ayúdame, socórrame, líbrame. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Qué más que viene la tribulación? Cierra tu Tanakh, cierra tus apuntes ahí en casita y vamos a ponernos de pie. Y mañana, sí, primeramente Yahweh, continuamos con el tema. Bendito es el Abacados. Mañana van a quedar aclaradas más dudas. Van a ver cómo el Eterno es bueno, el Eterno es bueno. Ahora, si alguien dice, que antes de terminar este tema, si alguien dice, bueno, no hay nada de eso, no, yo voy a recibir ladrillazos y voy a recibir, va a caer sobre mí un granizo de 30 kilos, pues por mí no hay inconveniente. Todos tenemos cierto miedo. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Mira, en mi caso, no oro yo tanto por mí, sino por los míos, por la Keilah. Tienes que creerlo, eso es real. O sea, yo no oro tanto por mí. Ay, Padre, yo no quiero pasar la tribulación, etcétera, etcétera. No, yo oro por los míos, por la Keilah local y mundial de gozo y paz, y por todos los santos que ni siquiera tengo el gusto, el privilegio de conocer. A ti te toca lo mismo, pero yo estoy orando por ti. ¿Cómo ves? Aleluya. Padre eterno, toda Gabá por tu palabra. En el nombre bendito de nuestro Yahshua Mashiach, tú eres bueno. Amén. Veo amén. Ahora vamos a bendecir.